¡Aleluya! Desaparecen los motores de 3 cilindros. Bueno, poco a poco, ahora os cuento. El primer Volkswagen Golf llegó al mercado en 1974. Han pasado 50 años desde aquel momento y se han vendido nada menos que 37 millones de unidades. Queda fuera de cualquier duda que este modelo es todo un éxito a nivel mundial. De hecho, es el tercer coche más vendido en todo el mundo y el primero en toda Europa. Hoy, en 2024, estamos en la presentación del restyling de la octava generación, es decir, del Golf 8.5. Quédate con nosotros a lo largo de este vídeo porque te voy a contar todas las novedades que incorpora, que aunque estéticamente parece que no son demasiadas, vais a ver que hay cambios un poquito a tener en cuenta. Por cierto, está disponible desde incluso menos de 30.000 euros con etiqueta eco en el parabrisas. Venga, comenzamos. A decir verdad, en el exterior hay muy pocas novedades. Los principales cambios se concentran en el paragolpes y también en la iluminación. Podemos tener opcionalmente los faros IQ Light, que es una tecnología matricial. Por cierto, lo que sí cambia el aspecto de las luces es que ahora incluso el logo delantero de Volkswagen está iluminado. De hecho, es el primer Volkswagen que lo lleva así. El parachoques también cambia, especialmente en la boca inferior. Por su parte, las llantas van de 16 a 19 pulgadas. Y en la parte posterior, pues también se concentran las novedades en los pilotos de luces, que cambian un poquito su parte interior. Bueno, y ya estamos en el interior. ¿Qué cambia en el Volkswagen Golf 2024? Porque al principio os decía que había novedades interesantes. Pues sí, hay novedades también en el interior. Tras el volante tenemos un cuadro de instrumentos digital como el anterior, cambia unas pinceladitas, pero la novedad principal viene en el centro del salpicadero, en la pantalla para el sistema multimedia que crece hasta las 12,9 pulgadas. Además es un poquito más fluida y digamos que está mejor organizada en el sentido de que estos botones que tenemos por aquí para controlar la temperatura del climatizador y el volumen del equipo de audio pues están retroiluminados, es decir, tienen cierta iluminación para que cuando viajamos de noche pues podamos ver dónde estamos tocando, cosa que misteriosamente en el Golf anterior no pasaba. Ahí tuvieron un fallo bastante serio. ¿Qué es lo que no me gusta? Bueno, pues lo que os digo, que siguen siendo botones. No son ruletas y pulsadores de toda la vida, físicos como a mí me gustaría, y bueno, pues creo que hay que dar ese tirón de orejas a la marca porque esto puede generar ciertas distracciones. Más cositas, pues volviendo a la parte de me gusta, los volantes de todos los Golf vuelven a utilizar botones de toda la vida y no los pulsadores táctiles que utilizaban algunas versiones R-Line, por ejemplo, o incluso los GTI y R de la versión 2020, ya todos vienen con botoncitos como debe de ser. Y por dar otro tirón de orejas, aquí vamos dando una de cal y otra de arena, ya veis, pues que hay bastantes superficies en negro brillante, lo que atrapa muchas huellas, mucho polvo y es imposible de mantener siempre limpio. Por cierto, esta unidad tiene cambio DSG, es automática, y tenemos aquí el selector de cambio. A ver, a mí me gustan los selectores del cambio que son un poquito grandes y un poquito altos, no penséis mal. En este caso tenemos el selector del cambio, este último moderno de grupo Volkswagen, que es bastante chiquitito. Hay algunos modelos nuevos que están incorporando, creo recordar que es en el Tiguan, si no me equivoco, un selector del cambio en la palanca de la transmisión. A mí no me parece que sea muy bonito, pero ya que esto tampoco es bonito, pues por lo menos tenerlo aquí te despeja bastante la consola central, pudiendo aprovecharla más para huecos portaobjetos, posabebidas y demás. Hablando de huecos portaobjetos, pues seguimos teniendo un reposabrazo central con un cofre correcto aquí en esta parte central. Por aquí un par de posabotellas con toma de 12 voltios. Por aquí un par de tomitas USB de tipo C. Y lo que me gusta es que, por ejemplo, los huecos de las puertas están forrados para evitar ruidos. Esta parte de aquí también tiene un buen revestimiento de las puertas, materiales gomosos en la parte alta, también en la zona superior del salpicadero. Y como estáis viendo en esta unidad, pues un techo panorámico que bueno, pues aporta bastante luz. Otra cosa, otro aspecto que es típico de los Volkswagen Golf en las 8 generaciones es que la superficie acristalada es bastante grande, lo que da una mayor sensación de amplitud. Y hablando de amplitud, me paso a las plazas traseras y os las muestro en un periquete.
Las plazas traseras del Golf 2024 no cambian nada respecto a las versiones 2020. Recordamos que es un restyling y no un relevo generacional. En cualquier caso, tampoco es que haya demasiadas diferencias comparando con un Golf 7, por ejemplo. Asiento delantero ajustado a mi 1,76 de altura y ya veis que tengo pues 4 o 5 deditos para las rodillas, suficiente hueco para colocar los pies por debajo, y luego tenemos detallitos que me gustan bastante, como aquí un par de bolsillos para dejar el móvil, por ejemplo, unas llaves, aquí un revistero, huecos de las puertas forrados al igual que las plazas delanteras y un buen, a ver si soy capaz, reposabrazos central con 2 huecos portabotellas y además trampilla para acceder al maletero. Para la cabeza ya veis que voy también correctamente, y un detalle, salidas de aire traseras con control del climatizador, además de 2 tomas USB de tipo C. Respecto al maletero tampoco cambia, sigue siendo 380 litros en las versiones convencionales y se reduce a unos 270 aproximadamente en las variantes híbridas enchufables, porque bueno, pues la batería tiene que ir en algún sitio. Bueno, pues ya estamos al volante de este Volkswagen Golf 2024 o 8.5, ya sabéis, el restyling de la 8ª generación. Antes de hablar de impresiones de conducción y demás, pues vamos a hacer un repaso a la gama mecánica porque hay bastantes novedades y, a decir verdad, pues son interesantes. Lo primero a mencionar es que los motores térmicos son de 1,5 o 2 litros, es decir, ya no hay motores de 3 cilindros 1.0 TSI como en las versiones precedentes. La gama arranca con el 1.5 TSI disponible con 115 caballos y también con 150. Ambos se ofrecen con cambio manual y en ese caso llevan etiqueta medioambiental de la letra C, mientras que las automáticas llevan microhibridación con el cambio de doble embrague y 7 marchas y por lo tanto reciben el distintivo medioambiental Eco que tanto se busca hoy en día. Luego, además del 1500, hay un 2 litros disponible con 204 caballos que se asocia también a la tracción 4Motion. Esta variante llegará dentro de unos meses. Pasamos al motor TDI o las versiones TDI, porque es un bloque solo de 2 litros, pero está disponible también con 115 o 150 caballos, el menos potente con cambio manual y el más potente con el DSG. En este caso siempre es etiqueta C. Y luego tenemos las variantes híbridas enchufables, que se ofrecen con 204 y 272 caballos. En este apartado además es importante mencionar que la batería evoluciona bastante, llega prácticamente a 20 kWh de capacidad, 19,7 para ser más exactos, y en el caso de la variante de 204 caballos tiene una autonomía homologada de 141 kilómetros, que es pues una auténtica barbaridad. En el más potente, que por cierto es la variante GT, se queda un poquito por debajo, pero bueno, tenemos 272 caballos, nada más y nada menos. El motor térmico, la parte térmica, es un 1.5 TSI e igualmente pues lleva cambio DSG de doble embrague. Estas son las gamas, digamos, entre comillas, más normales, porque luego están los GTI. El GTI sube de potencia hasta los 265 caballos, que ya está bien, y más adelante aparecerá una variante, digamos, Plus, que es el Club Sport con 300 caballos. Por supuesto, también habrá Volkswagen Golf R con 333 caballos y una versión Black Edition derivada de ese mismo Golf R con las mismas prestaciones, pero bueno, un acabado, una edición un poquito más distintiva y, como su propio nombre indica, pues en todo en negro. Para esta primera toma de contacto hemos escogido una versión pues bastante lógica a mi modo de ver. Tenemos la variante de 150 caballos de gasolina con cambio de doble embrague y por lo tanto, como os comentaba antes, llevamos en el parabrisas la etiqueta Eco de la DGT. Y digo que es una versión sensata porque luego pues ofrece unas prestaciones razonables. Tenemos además de 150 caballos pues 250 Nm de par motor, una aceleración de 0 a 100 suficientemente solvente, 8,4 segundos, y una velocidad punta pues que en España
raro será que la utilices, y si lo utilizas pues no la digas muy alto. 224 km por hora me parece recordar. Como digo, creo que es una variante solvente porque para los recorridos urbanos o diarios probablemente con el 115 caballos te sea suficiente, pero sí que es cierto que con el de 150 pues a la hora de viajar, sobre todo si vas un poquito cargado, pues tendrás un mayor reprise, que dirían nuestros padres o nuestros abuelos. Es decir, se notará el coche un poquito más suelto y pues con un poquito más de margen de seguridad a la hora de adelantar, por ejemplo. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, el Golf no ha cambiado, yo diría que nada respecto a la versión del 2020. Sigue siendo un coche que lo hace prácticamente todo muy bien, en el sentido de que pues tiene una dirección suficientemente precisa, no informa demasiado, salvo que bueno, los coches modernos ya sabemos que siempre o prácticamente siempre es así, no tenemos demasiada información cuando vamos trazando curvas, pero es un coche que se siente ágil, tiene una suspensión muy equilibrada en el sentido de que es cómoda, pero no significa que sea blanda, es un poquito firme, está en el punto exacto. Luego además en este caso pues tenemos el DCC, el chasis DCC, que podemos con los modos de conducción pues cambia un poquito la dureza, y luego tenemos un modo individual además del Eco, normal y Sport, en el que nosotros podemos personalizar pues la respuesta del motor, el peso de la dirección, perdón, y también la dureza de la amortiguación en nada menos que 10 niveles. Sí, 10 niveles. Para mí sobran 7, pero bueno, ahí está, 10 niveles para el que los quiera. Por lo demás, pues fijaos, aceleramos y es un coche que recupera bastante bien, rápido te permite adelantar, y luego tenemos aquí un par de levas para poder ir gestionando nosotros el cambio. Esta versión, al ser microhíbrida, cuando vamos en modo automático y salvo que llevemos el modo Sport, al dejar de acelerar se pone en funcionamiento a vela para ahorrar unas cuantas décimas de combustible. Es decir, deja el motor caer a punto muerto, o si tiene suficiente energía directamente lo apaga. Esto pues bueno, supone que nos ayudará a ahorrar unas décimas de combustible, como digo, y también a contaminar un poquito menos. Esa es la teoría. Luego en la práctica la verdad es que los microhíbridos tampoco es que ahorren nada, pero bueno, esto es así un secreto entre tú y yo. Lo bueno, pues que lleva la etiqueta Eco, ya está. Esto es un paréntesis, ¿vale? Y poco más que contaros así en esta primera toma de contacto. Es un coche también, bueno, por extenderme un poquito más, es un coche que cuando el firme no es demasiado rugoso, tiene un silencio de rodadura muy agradable, tampoco genera demasiados ruidos aerodinámicos, y a la hora de viajar, pues en autovía esa suspensión que resulta equilibrada a la hora de ir por una zona de curvas o en ciudad, pues también aporta bastante confort a la hora de hacer esos viajes largos. Además, los asientos son suficientemente cómodos, tienen un poquito de sujeción lateral, pero no llega a molestar a las personas que sean un poquito más de hueso ancho, y tampoco para entrar o salir para las personas mayores. Y bueno, ya habéis visto antes las plazas traseras, correctas, sin más, y el maletero pues también correcto, sin más, en la media del segmento en todos los sentidos, y como os decía, pues un coche que lo hace todo correctamente, es decir, el típico alumno que siempre saca notables. Bueno, y no podemos despedir un vídeo de una prueba de un coche sin hablar de precios. El Golf está disponible, os decía al principio de esta videoprueba, que estaba disponible por menos de 30.000 euros, incluso con etiqueta Eco. Vamos a detallarlo. Bueno, antes de nada, se ofrece con varios niveles de acabado que se denominan Golf, Life, Mass, Style, 50 aniversario y R-Line. Luego estarían las gamas GTI, GTE y R. En cuanto a los precios, la versión más accesible del Golf 2024, sin tener en cuenta, es decir, sin hablar de descuentos, promociones, financiación ni nada por el estilo, es la variante 1.5 TSI de 115 caballos con cambio manual, etiqueta C, y el acabado que se denomina Golf. Se ofrece por 28.050 euros, pero si queremos la etiqueta Eco, pues ese mismo acabado y ese mismo motor con cambio DSG y microhibridación se va a los 29.770 euros. Pero también es verdad que pocas personas o pocos clientes habituales del Golf se quedan en las versiones más accesibles.
También serán pocos los que se vayan a por un GTI. ¿Por qué? Pues porque cuesta casi 50.000 euros. Sigo con la chuleta, 49.500 concretamente. Las variantes PHEV tampoco son baratas. El de 204 caballos son 47.910 euros y el GTE, que desarrolla 272 caballos, roza también los 50.000, 49.240 para ser exactos. Y si estas variantes se te quedan cortas, pues luego estará el Golf R, pero ten en cuenta que no va a bajar ni mucho menos de los 60.000 euros. Y poco más que añadir por mi parte. Aquí termina este primer contacto con el Golf 2024, ya tendremos tiempo para probarlo un poquito más en profundidad y a analizar todo más detalladamente. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal, todas las dudas en los comentarios y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!